en 2019 había una cantidad de rusos que empezaron a entrar a Venezuela y acordamos bien la noticia, todos se comentaron, los rusos ya llegaron a Venezuela. Bueno, entre ese aumento de presencia rusa, que era presencia militar, también presencia diplomática y también presencia técnica de asesoría en Venezuela, no todos esos rusos se quedaron en Venezuela. Algunos de esos rusos empezaron a moverse a Colombia, ¿no? Y en 2020, llegando al próximo año, la presencia de Rusia en Colombia incrementó de una forma drástica a un punto donde tenían más de 40 oficiales diplomáticos o representantes en su embajada en Bogotá. Eso es un número demasiado alto. En su momento era un número más grande que Inglaterra, que Inglaterra tiene una relación larga y estrecha con Colombia. Entonces, esto llamó la atención de las autoridades. A finales del año 2020, el último mes, más bien diciembre, Colombia, por primera vez en la historia de relaciones diplomáticas entre Colombia y Rusia, por primera vez, Colombia vota dos diplomáticos, entre comillas, de Rusia de su país. O sea, les saca del país con una declaración persona non grata y les manda de regreso a Rusia. Rusia responde y vota a algunos diplomáticos colombianos de regreso a Bogotá. Pero esto fue algo interesante porque los dos oficiales rusos que estaban en la embajada en Bogotá tenían un perfil de empresarios que estaban haciendo colección sobre infraestructura crítica en Colombia. Y estos dos señores, uno que pertenecía a la inteligencia civil, que es SBR, y el otro pertenecía a la inteligencia militar, que es el GRU, que estaban trabajando en combinación y se especulaba, no sé si se confirmó esto, pero se especulaba que partes de información estaban dando a Venezuela. Ahora, adelantamos a 2021 y todos sabemos lo que pasó en Colombia en 2021, las grandes manifestaciones, el paro nacional, la violencia, el vandalismo, todo lo que hemos visto el año anterior en Colombia, que fue muy caótico y lo hablamos mucho en Sin Filtros y bueno, en mi centro escribimos hasta un informe sobre el tema. Algo que nos olvidamos es días antes del paro nacional. El paro nacional empezó el 28 de abril de 2021 y días antes del paro nacional hubo un sobrevuelo por parte de un avión ruso sobre espacio aéreo de Colombia que llamó la atención porque no tenía propósito de hacer esto. Estaba saliendo de Venezuela y claramente podía salir de Venezuela y regresar a Rusia sin pasar por espacio aéreo colombiano, pero lo hicieron y yo creo que lo hicieron como un aviso, como un mensaje, ¿no? Diciendo que estamos aquí, estamos mirando y eso, y casualmente pasó antes del paro nacional. Entonces llegamos a 2022 ahora, y cuando yo estaba en Colombia, esto creo que, no me acuerdo la fecha exacta, pero creo que pasó a finales de marzo o a mitad de marzo, las autoridades colombianas arrestaron un ciudadano ruso de nombre Sergei Vagin, y este ciudadano ruso lo arrestaron por lavado de dinero. Y no es un lavado normal, estamos hablando de un esquema que se denominó pitufeo, voy a explicar enseguida qué es eso, pero un lavado de 145 millones de dólares, o sea, una grande suma de dinero que estaban lavando proveniente de Rusia, lo estaban lavando en Colombia. Este esquema de pitufeo es prácticamente un esquema donde este ciudadano ruso, Sergei Vagin, estaba reclutando a colombianos para que usan sus cuentas bancarias, mayormente sus cuentas de ahorros en bancos colombianos, para que construyan cuentas con sitios en internet, sin páginas web de apuestas de deportes. Creo que hay 16 páginas así más o menos que están registradas oficial en Colombia, que uno puede apostar sobre fútbol, peleas, lo que sea, deportes. Y entonces estos ciudadanos colombianos que fueron reclutados prestan sus cuentas para hacer esta transacción. El dinero sale de Rusia, llega a sus cuentas como depósito y después con ese dinero empiezan a apostar y ponen dinero dentro de estas diferentes páginas de apuestas de deportes. Y también esos colombianos empiezan a reclutar otros colombianos y sacan una comisión por el reclutamiento de otros colombianos en base a un esquema de pirámide, empieza a construir una red que prácticamente está lavando mucha suma de dinero en transacciones muy pequeñas. Estamos hablando de 1,000, 2,000, 5,000, máximo 10,000 dólares, que pasa por impercibido en muchos casos porque no son grandes sumas de dinero que se están moviendo. Entonces, eso está pasando en Bogotá
Y al mismo tiempo había una ciudadana rusa, una mujer, que no conoce su nombre, no lo han mantenido reservado hasta el momento, que estaba haciendo otro tipo de reclutamiento a otros colombianos para que empiecen a hacer un esquema de criptomoneda, ¿no? No sé, nunca entendí bien qué era ese esquema de criptomoneda, pero era un esquema con unas tarjetas que estaban usando estas tarjetas para hacer ciertas compras y con esas compras lo invertían las ganancias en criptomoneda, algo así. Sin embargo, cuando allanaron su casa de esta señora, esta ciudadana rusa, encontraron materiales en sus computadoras y sus dispositivas de mucho material de espionaje ruso, o sea, manuales de cómo hacer espionaje, de cómo proteger información y conexiones que ella podía tener potencialmente con la embajada de Rusia. ¿Ok? So, guardamos estos dos casos, ¿no? Un caso de una ciudadana rusa, un caso de un ciudadano ruso, un hombre y una mujer que están haciendo lavado de dinero y un esquema, pero no exactamente sabes cómo. Ahora hay otra noticia que salió de un agregado militar de Rusia en Bogotá, un señor que se llama Coronel Dmitry Tarantsov, que es un señor conocido porque estaba como agregado militar en Estados Unidos, estaba también en Canadá en su momento, y este señor, su especialidad es ciberespionaje. Es un señor que tiene capacidades técnicas, que pertenece a la inteligencia militar de Rusia y tienen también capacidad de inteligencia humana, reclutando, adoctrinando y haciendo redes de espionaje. Y este señor, su especialización, según los informes que han presentado en la prensa acá, es de hacer diferentes campañas de desinformación, ¿no? Entonces, combinamos estas tres partes. Un ciudadano ruso que estaba lavando grandes sumas de dinero usando este esquema de pitufeo, una ciudadana rusa que estaba haciendo algo con criptomoneda, pero realmente estaba haciendo espionaje, evidenciado por los documentos que se alinearon en su apartamento, y un agregado militar ruso que es expertos en ciberespionaje y desinformación. Entonces, no voy a decir conclusión, porque el caso es activo, están con los fiscales en Colombia, pero la alegación, o por lo menos la acusación, es que parte de este dinero de que se estaba lavando, que es mucho dinero, no era solamente para lavar dinero y limpiarlo para blanqueo de fuentes ilícitas, pero potencialmente era para pagar a la parte de la destabilización que pasó en Colombia en 2021. Eso es lo que están investigando en este momento. Han, según las alegaciones que están en la prensa, encontrado posibles vínculos con la ELN, el grupo narcoterrorista de Colombia, vínculos con venezolanos que estaban en Colombia siendo parte de cierta forma de la destabilización del año anterior. Entonces, todo esto está como un caja de Pandora que las autoridades han podido destapar un pedacito para entender qué potencialmente está pasando en Colombia y por qué hay tanto preocupación sobre este país, porque está bajo la mira de unas potencias grandes. Saben que Rusia no solamente es espionaje, Rusia es un país con ambiciones muy grandes en conjunto con China e Irán de cambiar el orden internacional y por algo han dedicado mucho tiempo a enfocar a hacer este tipo de operación en Colombia.